Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kitty Esmeralda Ortuzostí Saavedra y en este video voy a hablar sobre qué es el movimiento, tipos de movimiento, la biografía de Isaac Newton y sus tres leyes. En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se le observa. El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica, y ambas se integran dentro de la mecánica. La mecánica clásica estudia fenómenos que involucran cuerpos macroscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del comportamiento de partículas subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Existen varios tipos de movimientos, los cuales son: el movimiento rectilíneo es el que describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, aceleración nula, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es el que describe un cuerpo que posee una aceleración constante. Por otra parte, existe el movimiento circular uniforme, que es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro, con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia. También existe el movimiento armónico simple, que es el que describe un movimiento periódico, como puede ser el de un péndulo o el de una onda electromagnética, por ejemplo, la luz. Matemáticamente está descrito en el tiempo por una función armónica. El movimiento puede no ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, pero aún así describir trayectorias ondulatorias, y en este caso se le denomina movimiento ondulatorio. También existe el movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola. Es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una pelota que se lanza hacia arriba con un ángulo con respecto a la horizontal. Existen elementos del movimiento. Los elementos del movimiento, con sus caracterizaciones o propiedades descriptibles, son los siguientes. La trayectoria es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que conforma su naturaleza. Puede ser la rectilínea, que es línea recta sin variaciones en su trayectoria; curvilíneo, línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia; circular, circunferencia completa; elíptico, fragmento con una elipse o elipse completa; parabólico, línea parabólica. Distancia, cantidad de espacio recorrido por el movimiento en su desplazamiento. Velocidad, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en el que el móvil la recorre. Y aceleración, es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Ahora voy a hablar sobre la biografía de Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Es conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus tres leyes del movimiento, las cuales ahorita las voy a mencionar, y su ley de la gravitación universal. Desarrolló el cálculo integral y diferencial y descubrió que la luz blanca está compuesta por el conjunto de todos los colores. Isaac Newton nació de manera prematura. Él nació en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Tuvo una infancia complicada. 3 meses antes de su nacimiento, su padre murió y a los 3 años su madre lo dejó a cargo de sus abuelos ante la negatividad de su nuevo marido al criar a un hijastro. Newton no regresaría a su aldea natal hasta la muerte de su padrastro en 1653.
Durante su infancia y juventud fue un niño introvertido, de pocas amistades y con un poco de interés por sus estudios, si bien no faltó de inteligencia, curiosidad e imaginación. A los 12 años comenzó a cursar sus estudios elementales en la escuela primaria de Gradtown. En 1661, a los 18 años de edad, ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas bajo la tutela de Isaac Barrow. Tras su graduación, 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de las matemáticas y la filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentales en el campo del cálculo, la física y la óptica. De todos sus estudios y descubrimientos, destaca su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en 1687, en la que sentó las bases de la física moderna y la ingeniería a través de sus leyes de movimiento y la teoría de la gravedad, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Esto lo dijo Joseph Louis Langley, matemático y físico franco-italiano. Finalmente, tras una larga vida volcada al desarrollo de la ciencia y la comprensión del universo, Newton fallecería el 31 de marzo de 1727, con 84 años de edad en Londres, tras una disfunción renal mientras dormía. 8 días más tarde, el 8 de abril de 1727, recibió el honor de ser el primer científico enterrado en la abadía de Westminster. No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Isaac Newton, 1643-1727, físico y matemático inglés. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, es ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Algunos ejemplos que pueden llevarse sobre esta ley es una camioneta estacionada. No hay nada que ejerza una fuerza para que ésta se pueda mover. Un objeto que esté en el suelo no se puede mover a menos que se ejerza una fuerza para hacer que se levante. Y la acción de pedalear una bicicleta permitiendo que avance. Se necesita que algo o alguien haga fuerza para que ésta pueda moverse. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de toda la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Masa es la cantidad de materia de objeto que tiene. Algunos ejemplos que se aplican sobre esta ley son empujar un carro, patear una pelota o capturar una pelota con la mano. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos de interacción aparecen fuerzas iguales o de sentido opuesto en cada uno de ellos, se mueve. Ejemplos para sería si una persona empuja a otra similar, las dos se mueven pero en sentido contrario. Al golpear un clavo con un martillo, el clavo ejerce fuerza contraria con que hace que el martillo rebote hacia atrás. Y cuando nos sentamos en una silla, nosotros empujamos la silla hacia abajo, pero la silla ejerce una fuerza contraria hacia arriba. Y tiene otra ley, pero no esta ley, dentro de sus primeras 3 leyes del movimiento, es la ley de gravitación universal. Es una ley física clásica que describe la
atracción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Así Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional. Y bueno, aquí concluye mi video con esta información. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.